Bueno, quería iniciar la grabación de este video, primeramente agradeciendo, ¿no? O a los miembros organizadores de este evento, de la RAE 2024, que se está realizando en la ciudad de Cochabamba, por permitir a los jóvenes estudiantes, investigadores, dilucidar sus trabajos de investigación para poderlos comunicar o transmitir, ¿no? A la comunidad científica que se tiene. Asimismo, quisiera agradecer a la Sociedad Científica de Estudiantes de Antropología de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, y en particular a los miembros fundadores, ¿no? Kevin y John, bueno, que en particular también son grandes amigos míos, que me permitieron, ¿no? Bueno, que me apoyaron para poder participar en esta actividad como ponente. Y también disculpar, ¿no? La manera en la que, pues, bueno, estoy presentando, lo iba a hacer presencialmente, pero debido, y bueno, como es bien sabido también por ustedes, al menos en la frontera Perú-Bolivia, por los aguaderos, se tiene una gran convulsión, ¿no? Política, se podría decir, y bueno, eso dificultó al menos mi llegada a Cochabamba, por lo cual también estoy presentando de esta manera mi trabajo, con el objetivo también, ¿no? De que puedan escuchar la ponencia que quiera darnos sobre este tema, que bueno, sin más, lo presento, que lleva como título el lago Titicaca como sujeto de derecho, la necesidad de incorporar el agua como sujeto de derecho en la realidad puneña y la legislación peruana. Y bueno, en ese sentido, en este contenido, quisiera presentar primeramente sobre qué es el enfoque antropocentrista versus un enfoque ecocentrista, los cuales ambos tienen mucha relación con el tema que voy a exponer, para poder entenderlo, bajo qué enfoque deberíamos de conceptuar el agua, ¿no? Que es también el segundo punto que quiero tocar, de cómo se conceptúa el agua, al menos en la Constitución peruana. Asimismo, como tercer punto, quisiera explicar sobre el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el marco de los derechos de las comunidades, ¿no? De las comunidades originarias en ese particular, porque esas son las que existen al menos alrededor del lago Titicaca. Y por último, explicar ya de manera puntual sobre lo que es lo que se diría, ¿no? El lago Titicaca como sujeto de derechos. Bueno, de una manera introductoria, quisiera decir cómo visualizamos al agua, ¿no? Principalmente es un recurso esencial para la vida y para el desarrollo humano que ha sido gestionada por las sociedades a lo largo del tiempo. Sin embargo, bueno, ha existido un nuevo paradigma que propone considerar el agua como un sujeto de derecho, reconociendo su importancia y valores intrínsecos. Esto de valor intrínseco es importante porque es algo de lo que quiero resaltar sobre cómo deberíamos de ver, ¿no? Al agua ya no de una manera más solo a partir de su uso, ¿no? Sino darle otro valor más propio, es decir, de que se le reconozca como un ser vivo, se podría decir, o al menos como lo planteo, como sujeto de derecho, es decir, como alguien que pueda recibir, ¿no? Al menos legalmente derechos, o se les puede respetar esos derechos. Y bueno, se le plantea la necesidad de otorgarle un estatus jurídico propio con el objetivo de garantizar su protección y gestión sostenible. Por ello, y en primer lugar, como ya lo había mencionado, tendríamos que abordar lo que es el enfoque antropocéntrico y el enfoque ecocéntrico en relación a cómo funciona el agua y también cómo se le define, como le había mencionado, como un recurso hídrico y cómo se le conceptúa o cómo se le podría conceptuar como sujeto de derecho en el marco jurídico ambiental peruano que se tiene, ¿no? Bueno, entonces esto era lo principal que deberíamos de entender, ¿no? Cómo se visualiza un enfoque antropocéntrico y ecocéntrico. Y como se puede visualizar en ambas imágenes, el enfoque antropocéntrico se podría decir de que se tiene, ¿no? Al ser humano o al hombre como,
como parte superior o como superior a los demás seres vivos o ecosistema que se tiene alrededor. Contrario a lo que es el enfoque ecocéntrico, en donde se visualiza al hombre como parte, ¿no?, del medio, no dándose a entender como si estuviera sobre todas las cosas que se tiene o sobre todo su medio ambiente, sino como parte, ¿no?, en el cual ya se le puede entender de que es consciente de que tiene el mismo valor que los demás elementos vivos que se tienen, ¿no?, en su mismo medio ambiente. Bueno, para entender esto de mejor manera, explicando, ¿no?, primeramente lo que es el enfoque antropocéntrico, este refleja una visión del ser humano como el centro de las decisiones relacionadas a todos los recursos naturales. Esto es esencial, pues nos da a entender, ¿no?, de que el hombre solo conceptúa los demás recursos como elementos que se pueden ser explotados, ¿no? O bueno, de una u otra manera esto quisiera visualizarlo a través de la imagen, ¿no? Es decir, de que solo vemos el beneficio de poder sacar los recursos sin ver cómo afectamos también, ¿no?, al ecosistema que se tiene. Y solo priorizamos, o bueno, solo se prioriza con este enfoque el uso de la gestión basado en las necesidades que se tiene como ser humano, ¿no? Más no pensar también en los demás elementos o recursos vivos que se tienen en el medio ambiente. Contrario a lo que sería el enfoque ecocéntrico o el ecocentrismo, el cual esta misma corriente defiende, ¿no?, al conjunto de la naturaleza, incluyendo todos los seres vivos y elementos inertes. Como es el centro del todo, que merece ser respetado y preservado por igual, ¿no? Es decir, de que, como ya lo habíamos visualizado en la imagen, ¿no?, que se le había presentado anteriormente, ya el ser humano está consciente de que está en un entorno vivo y también en el cual también merece ser respetado porque es también parte, ¿no?, de ese entorno. No solamente es un recurso que tiene que ser explotado por las necesidades del ser humano, es por lo contrario, debería ser, ¿no?, respetado al menos, porque nosotros somos parte, ¿no?, de este entorno, valga la redundancia. Y bueno, ¿cómo se conceptúa el agua? Esto lo tenía más en relación a cómo se le tiene, ¿no? Como, bueno, en la Constitución, bueno, en el contexto peruano, mejor dicho, se le tiene como tres concepciones, ¿no? Como bien de uso público, como recurso natural renovable, y este último de sujeto de derecho que está en boga ahora, actualmente, ¿no? O al menos en el contexto peruano. Pero estos dos primeros conceptos sí son muy importantes, al menos dentro del contexto peruano, que es el bien como uso público y como recurso natural renovable, de lo cual también vamos a discutir, ¿no? Bueno, voy a presentar esto, de que actualmente dentro de la legislación peruana son considerados como sujetos de derecho solo las personas individuales y personas colectivas, también como personas jurídicas, ¿no?, en ese sentido estricto. Y por contrario, el considerar al derecho al agua como sujeto de derecho consiste en atribuirle una personalidad jurídica y reconocer su capacidad para poseer derechos legales y defender sus intereses. Es decir, brindar esta concepción de sujeto de derecho al agua también sería, ¿no?, de atribuirle cierta personalidad jurídica y también darle facultades para que ella misma pueda defenderse, ya que no se le tiene, ¿no?, esa atribución de defender sus intereses, porque como ser humanos, ya lo había mencionado, algunos tendemos a tener ese enfoque antropocéntrico, de querer considerarlo como recurso, ¿no? Entonces, aprovecharnos, ¿no?, de que ellos no pueden defenderse, porque la naturaleza como tal no se puede defender, ¿no?, mientras en sus medios posibles, ¿no?, o al menos legales. Entonces, ahí entran lo que serían los defensores ambientales, pero también a ellos se les tiene cierta limitancia, ¿no?, jurídica al menos. Entonces, saldría, bueno, de buena manera poder hacer esto último, ¿no?, de brindarles autonomía
a la propia naturaleza para que pueda defenderse, ¿no? Y defender sus intereses también de esa manera. Y bueno, esto es lo que mencionaba también anteriormente, que en la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 66, nos menciona explícitamente lo siguiente, de que los recursos naturales, renovables y no renovables son patrimonios de la nación. El Estado es soberano de su aprovechamiento. Primeramente bueno, lo que resalto, ¿no? De aprovechamiento. Si lo analizamos un poco, estamos hablando, ¿no? Con ese término de aprovechamiento, de que estamos usando ese enfoque antropocéntrico que les estaba mencionando al inicio, de que nos estamos enfocando en su utilización, más no en un enfoque de preservación, ¿no? Ambiental. Es por ello también que en el Perú los recursos hídricos llevan este término que son aprovechables, ¿no? Es decir, de que nos estamos valiendo de su uso, más no de que estamos dándole un enfoque más de protegerlos o al menos de brindarles ese tratamiento necesario. Bueno, dado la perspectiva ecocentrista explicada anteriormente, prioriza, ¿no? Un sistema integral de valores centrados en la naturaleza, a diferencia del antropocentrista, que pone en primer lugar al humano y a sus actividades extractivistas. Y esto lo cual es un poco mucho más grave, al menos en el contexto peruano, porque se está, ¿no? Ratificado en la Constitución política del Estado, es decir, sobre la, sobre la Constitución máxima, ¿no? Sobre la Carta Magna que tenemos aquí, es decir, no podemos hacer nada en contra de ella porque ya sería algo anticonstitucional, ¿no? Es decir, que bueno, es muy difícil poder tratar de cambiar esos derechos que se tienen en la Constitución, más no imposible, ¿no? Dado el enfoque que queremos brindarle también. Bueno, y también algo importante para poder resaltar lo que sería el brindarnos como sujeto de derecho al agua, sería lo que nos menciona el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre los pueblos indígenas tribales, ¿no? En el tratado que se tiene, y establece el derecho de ciertos pueblos que se tienen, la responsabilidad, ¿no? Que tienen los estados de poder protegerlos. Primeramente tenemos, o bueno, resalto estos tres que se tienen que nos hablan sobre los derechos, sobre la tierra y los recursos naturales, sobre el derecho a la identidad cultural y la salud y bienestar. Bueno, la primera, de reconocer la tierra y los recursos naturales, nos menciona, ¿no? Que es necesario que los pueblos indígenas posean, usen y administren las tierras tradicionalmente que han ocupado y participan en la gestión, y eso es importante, de los recursos naturales en su territorio, de todos los recursos que existen, ¿no? Que pueden también ser aprovechables, que pueden ser parte, ¿no? De los recursos que tienen en su territorio. Bueno, al menos protegidos. El segundo, que sería el derecho a la identidad cultural, el cual el convenio protege, ¿no? El derecho de los pueblos indígenas a preservar y desarrollar su cultura, ¿no? Y tradiciones y lenguas y sistemas de valores en general. Y por último, el de salud y bienestar, el cual el convenio enfatiza, ¿no? La necesidad de los servicios de salud sean culturalmente apropiados y accesibles para las comunidades indígenas, ¿no? Incluyendo el uso de las prácticas tradicionales. Estos son al menos los que puedo rescatar, ¿no? Del convenio 169, que nos podrían ayudar, ¿no? A respaldar la propuesta, ¿no? De brindarle sujeto de derecho al agua, al recurso del agua que tenemos. Y esto también es importante, ¿no? De que el Perú reconoció, ¿no? A un río como sujeto de derecho, que es en el caso del río Marañón, y la lucha de las mujeres indígenas. Eso es parte, ¿no? De los ríos más extensos del Perú, que es el río Marañón, en el cual la comunidad indígena luchó, ¿no? Para poder reconocer al agua, para poder darle al menos una protección jurídica, ¿no? Las mujeres indígenas del Cucama lograron, ¿no? Este fallo histórico. Pues al comenzar, ¿no? Como un impulso de la Federación de Mujeres Indígenas, ¿no? De Huaynaca, Nama, Camatuara, Cana, el río Marañón es esencial para el pueblo indígena, ¿no? Pues parte integral de su comunidad, y eso es lo que había mencionado anteriormente, ¿no? A través del convenio.
de que es necesario poderle brindar, ¿no? ese valor intrínseco, ¿no? Al agua o al afluente, porque es parte, ¿no? Esencial o cultural al menos de una comunidad indígena. Y las comunidades que antes contaban con la pesca como medio de vida se fueron afectadas, ¿no? Por la contaminación del río. Por eso la federación llevó a esto, ¿no? De querer defenderlo de la manera en la que está siendo contaminada, dado que el mismo río no tenía, ¿no? Quien lo defienda. Entonces la misma organización, a través o como parte de una comunidad indígena, hicieron respetar sus derechos, ¿no? Porque se les estaba afectándose en demasía, ¿no? A cómo estaban siendo tratados, ¿no? Al menos, o afectados de esa manera al convivir con el mismo, la misma contaminación. Y bueno, por último quisiera brindar, ¿no? Este punto a través de lo que había mencionado anteriormente, el lago Titicaca como sujeto de derecho. Como ya lo habíamos explicado anteriormente, sí ha habido casos de que se ha brindado, o al menos con el anterior explicado, de que sí se le dio como sujeto de derecho, ¿no? A un afluente o a un río, en este caso el río Marañón. Sin embargo, en primera no es parte de la Constitución, solo es una excepción y tampoco es aplicable para todos, ¿no? Como se dio en ese fallo. Sin embargo, con esta perspectiva, o al menos usando esta, este enfoque de ecocentrista, es necesario, ¿no? Que sea al menos reconocido el lago Titicaca por todos los problemas que se están teniendo de contaminación, al menos. Bueno, para reconocer esta perspectiva, tenemos que reconocer al lago Titicaca, a sus ecosistemas y a sus afluentes como sujetos de derechos para poder darle, ¿no? Este valor intrínseco que les menciono, para que sea protegido, eh, más que nada espiritualmente y culturalmente también, ¿no? Bueno, de manera importante también, porque es importante como manera espiritual porque las comunidades o los pueblos originarios que existen al menos en este mismo lago, como son las comunidades étnicas quechuas, aymaras, uguros en particular, que sí están mm, en el mismo lago, también son, ¿no? Parte importante, lo reconocen a través de su historia, sus prácticas, sus costumbres, como parte, ¿no? Importantes de su cultura. Y espiritual también porque, sí, bueno, se les tiene un arraigo, ¿no? Muy vinculante ya también a través de sus ancestros también, por eso también es muy espiritual. Y también, bueno, como les dije, al menos la comunidad étnica Urus está sobre, ¿no? El lago Titicaca y alrededor también conviven varios pueblos originarios como serían quechos o aymaras, que están a todo alrededor del lago. Y eso es parte importante para poder reconocer, al menos, o tomándose en cuenta el enfoque ecocentrista y también el enfoque que los brinda, ¿no? El convenio 169. Bueno, y ello se da a partir, ¿no? Del cumplimiento de los artículos, el artículo 2 inciso 19 y 89 de la Constitución, ¿no? Y también los artículos 5, 13 y 15 del convenio 169 de la OIT, en donde ratifican que el convenio se compromete en adaptar la legislación nacional para garantizar estos derechos, ¿no? Es decir, de que se le está dándose un aval al menos constitucional a partir de la misma comunidad originaria para que se pueda validar esto de poder brindarle un sujeto, una personalidad jurídica, ¿no? Al lago, para que se pueda defender de manera más intrínseca. Bueno, como ya lo había mencionado, ¿no? A partir del cumplimiento de esos artículos, se le podría se le podría contemplar, ¿no? Todos estos derechos. Primeramente, el derecho a existir, el derecho a fluir, el cual normalmente se entiende satisfecho asegurando un caudal ecológico necesario para garantizar un ecosistema saludable, el derecho a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, el derecho a estar libre de toda contaminación, el derecho a alimentar y a ser alimentado por los afluentes, el derecho a la biodiversidad nativa, el derecho a la restauración y recuperación ecosistémica, el derecho a la regeneración de los ciclos naturales, el derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas, el derecho a la protección, preservación y recuperación, y el derecho a la representación. Todo esto sería un sucinto, ¿no? De los derechos que puedo, de una buena manera,
se podría pedir, ¿no? Sean ratificados o respaldados si es que se le brinda a esta personalidad jurídica al lago Titicaca como tal, para que él mismo se pueda defender, ¿no? Esto, y también quería presentar, ¿no? En particular, esto también sobre que esto es todo el lago Titicaca, ¿no? Y como bien sabemos, es parte, ¿no? Tanto de un lado peruano, de un lado boliviano. Y del lado peruano al menos, como pueden ver, todos los afluentes que se tienen llegan, ¿no? al este. Bueno, todos los nacimientos de cuencas que parten, ¿no? En los nevados y llegan necesariamente al lago Titicaca. Eh, es decir, todo el recorrido que se hace de estos ríos, y por eso se dicen, ¿no? Afluentes del lago Titicaca, llegan de otra manera a contaminar la misma, ¿no? Porque en el trayecto hay varios contaminantes que existirían, y principalmente el problema minero que se tiene, más que todo en la región de Puno al menos, y que se puede ver a través de la contaminación del mismo lago Titicaca y de sus cuencas, o de los ríos que tiene. Y bueno, esto sería, ¿no? Bueno, este flyer es de la ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente, el cual da una alerta, ¿no? De que existen metales pesados tóxicos en la salud humana. Y perdón, esto se visualiza a través de que los mismos pobladores tienen, ¿no? Están contaminados, ¿no? O sea, en su propia sangre tienen varios metales que, bueno, metales pesados, ¿no? Tales como arsénico, cadmio, plomo, mercurio, que visualizan, ¿no? El nivel de contaminación que hay. Y estos, lo que mencionan acá, son poblados, ¿no? Capachica, Huata, Cuata, Caracoto, Paratía, son estos, ¿no? Ciudades que están alrededor de las riberas o en las mismas riberas, en donde nacen los afluentes y que al final van a llegar al lago Titicaca. Esto lo muestro de manera en la que podamos ver, ¿no? El nivel de contaminación que se tiene y que estando presente esta contaminación, al menos el Estado peruano hasta el momento no hace nada en el particular del lago Titicaca. Y creo que una u otra manera también va a afectar, ¿no? No solo en el lado peruano, sino también en el lado boliviano. Y bueno, eso también es, ¿no? Otra manera alertante de los problemas que existen, que es la preocupación ante el descenso del nivel del agua del lago Titicaca. Que también, aparte de su contaminación, vemos que es otro problema, ¿no? De que se está secando. Y como lo reitero, también esto no solo afecta al lado peruano, ¿no? O al menos el lado puneño que se tiene también en el lado boliviano, y eso también ya, y al menos con esta ponencia quiero visibilizar, ¿no? De que existe una alerta internacional de este grado, pero hasta el momento no se hace o no hay ningún control, ¿no? Y peor aún, lado que el lago Titicaca es, bueno, al menos como todo puneño lo reconocemos, ¿no? Como un ser viviente, no se le trata como tal. Bueno, la manera cultural en la que la fijamos, ¿no? Como referente puneño al lago Titicaca, no se le trata de la misma manera, al menos judicialmente, ¿no? O jurídicamente, porque no se le puede declarar en emergencia al menos y ya no sé, y hacer una descontaminación. Bueno, todo esto ya sería posible si es que se le da, ¿no? O al menos se le brinda esa categoría de sujeto de derechos. Y bueno, de manera conclusiva, quería conocer, ¿no? De que estos derechos que mencioné al final pueden ser aplicados, ¿no? Siempre y cuando se le tenga en cuenta más que nada a las comunidades originales que se tienen alrededor del lago Titicaca, porque son parte, ¿no? De su territorio también. Y eso también implicaría, ¿no? A poder reforzar la idea de que no solamente estamos tratando, ¿no? Como recursos, sino también como parte importante de una cultura, ¿no? Porque si es que desaparecería el lago Titicaca, también desaparecería la etnia al menos Urus y por consecuente también a sus alrededores, ¿no? Del lago, que serían también las etnias que los ocupan también pueblos que los ocupan, que serían quechos y aymaras. Y bueno, es importante también, como lo decía, resaltar, ¿no? Eso del convenio 169 porque nos respaldaría de una u otra manera reconocer, ¿no? A los derechos que se tienen, bueno, respaldar este nuevo paradigma, ¿no? De brindarle también, bueno, más personalidad jurídica al lago, bueno, a la naturaleza como tal en general. También nos aseguraría, ¿no? Una participación más activa de la gestión de los recursos hídricos. También, bueno, reconocer
Y por último, reconocer al lago Titicaca, sus ecosistemas, sus afluentes como sujeto de derecho, por parte del Estado peruano al menos, eh, se les brindaría, ¿no? Un valor intrínseco, especialmente, ¿no? Brindar, no sé, una afectación más cultural también, de manera especial para los pueblos aymaras, quechuas y urus, y es lo que buscamos, ¿no? A todos aquellos que tenemos como referente al lago Titicaca, debemos poner en esa tarea, ¿no? De poder ver cómo se protegería a ella misma también, como parte también importante de lo que es eh, la cultura puneña y la cultura peruana. Bueno, y eso sería todo lo que quería presentar. Y gracias por su atención. Madres, agua, escasez. Un estudio sobre el autocuidado en el barrio 24 de junio, Villa Copacabana, San Simón. Bueno, un resumen pequeño de lo que es el barrio, de su historia. Este barrio ha sido primeramente una finca y pertenecía al municipio de Palca. Ya cuando lo han ido adquiriendo los terrenos, se ha ido constituyendo, ¿no? Como un barrio ya del municipio de La Paz. Y, y bueno, voy a contar un poco de la historia. En 1973, el barrio sufrió su primera inundación y ya para 1983, los vecinos, con ayuda de la Fundación La Paz, han construido un estanque de agua que mejoró el suministro ya que no había acceso a este servicio. El 1 de junio de 1994 hubo el primer deslizamiento que causó daños a viviendas, sin embargo no había pérdidas humanas. Este evento impulsó a la Junta de Vecinos a buscar financiamiento y es así que en 1995 propusieron soluciones de terraceos y galerías filtrantes. Tras el deslizamiento en el 2000, la gestión comunitaria logró obtener más de $1.100.000 del gobierno español, con lo cual el 13 de noviembre del 2005 se fundó el proyecto donde incluye la estabilización del terreno y el embovedado de la quebrada. En el 2000 los vecinos han trabajado para construir una vía vehicular, ya que la zona está subiendo una montaña, una pendiente de unas 10 cuadras, y no tenían acceso a vía vehicular, solo podías pasar a pie, porque al lado había como una especie de río, de riachuelo. Y ahora el río está abajo, ¿no? Del asfalto, pero todos los fines de semana por 1 año y medio los vecinos trabajaban para hacer la vía vehicular. Y el 2005 el barrio se dividió en dos, porque ya tenía dos entradas para subir al barrio, o sea, dos subidas pendientes. Y eso se debió a que los vecinos no se ponían de acuerdo y así se crearon dos juntas vecinales. Y el 24 de junio de 1980 se fundó el barrio, ¿no? 24 de junio, en conmemoración al Día de la Policía Boliviana, porque principalmente muchos de los terrenos fueron adquiridos y comprados, a pesar de tener hartos problemas legales, por la policía, ¿no? Y a pesar de no tener servicios básicos al principio, policías de bajo rango vivían en el barrio y hasta ahora algunos siguen en sus casas. Hoy por hoy, la planimetría de 24 de junio y San Simón ya es aprobada, entonces eso quiere decir que ya tienen servicios básicos. Y bueno, perdón, vamos a continuar. La investigación entonces se enfoca en las prácticas de autocuidado relacionadas con el agua en la urbanización 24 de junio, zona Villa Copacabana en la ciudad de La Paz, ya que el acceso seguro al agua potable es un desafío constante o ha sido un desafío para la comunidad, lo que ha llevado a los residentes a desarrollar estrategias creativas y de resiliencia hídrica para gestionar este recurso vital. En objetivos generales, yo puse, ¿no? O me planteé explorar las prácticas de autocuidado en las madres de familia de la urbanización. En relación con el agua, se busca entender cómo estas madres perciben, utilizan y se relacionan con el agua en sus vidas diarias. Como objetivo específico, me planteé investigar las percepciones, conocimientos de las madres sobre la calidad del agua en la urbanización y cómo estas percepciones influyen en sus prácticas de autocuidado.
Analizar las prácticas actuales de las madres relacionadas con el agua, incluyendo el acceso, uso y conservación, y determinar cómo estas prácticas impactan su salud y bienestar. Y por último, identificar las dinámicas culturales y sociales que influyen en las prácticas de autocuidado relacionadas con el agua en las madres de la urbanización. Y bueno, ¿no? Para mi marco teórico lo fui relacionando y construyendo a medida que avanzaba la investigación, y relaciono el autocuidado con el agua, ya que es fundamental para la salud y el bienestar, especialmente en contextos de escasez. Incluyen prácticas como el acceso a agua potable, almacenamiento adecuado, higiene personal y uso eficiente del recurso. Los modelos de atención, como el autocuidado y la autoatención, son formas en que las personas gestionan sus necesidades relacionadas con el agua. Estos modelos están influenciados por determinantes sociales, culturales y económicos. Y bueno, relacioné la escasez con la resiliencia. La escasez del agua genera desafíos que obligan a las comunidades a desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia hídrica, como la organización comunitaria y la gestión eficiente de los recursos. Y bueno, yo usé los conceptos de autoatención y autocuidado de Menéndez, ¿no? Donde define la autoatención como una actividad nuclear y sintetizadora desarrollada por sujetos o grupos sociales para aliviar, diagnosticar, solucionar, prevenir, etcétera, procesos que afectan a la salud, sin la intervención de curadores médicos y en este caso incluso del municipio, ¿no? O de otras autoridades. Y el autocuidado se refiere a las acciones y decisiones individuales sobre la salud, influenciadas por determinantes sociales como clase social, género, la edad, la experiencia previa, que se refiere a la experiencia personal de las personas con las enfermedades y la salud, ¿no? Si yo tomaba este tipo de agua, ¿me hacía mal o no me hace mal? ¿Y qué tipo de enfermedades les causaba, no? Entonces, la diferencia es que la autoatención se puede dar en microgrupos, es algo más comunal, y el autocuidado y es algo individual, personal. Escasez. La escasez de agua se define como un desequilibrio entre el suministro y la demanda bajo las condiciones existentes de precios y o disposiciones institucionales. Las causas de la escasez en Bolivia surgen por factores como el cambio climático, fenómenos naturales, deficiente gestión empresarial e intereses políticos, ¿no? Los intereses políticos se ha visto fuertemente, por ejemplo, en la crisis del 2017 que ha sufrido La Paz, en la crisis del agua. Bueno, la escasez del agua como recurso fundamental para la vida enfrenta desafíos significativos en Bolivia, donde más de 1 millón de personas carecen de acceso a fuentes mejoradas de agua potable. Esta realidad afecta gravemente a la salud y bienestar de las comunidades, especialmente en zonas urbanas como La Paz. Pero la Constitución Política de Bolivia reconoce al agua como un derecho humano, lo que significa, ¿no?, que tiene que garantizar un acceso equitativo y seguro a este recurso para todos los ciudadanos. Sin embargo, en La Paz, en varias zonas, hay escasez de agua. Y por ejemplo, acá, si bien ya se tiene agua potable, hay un barrio más arriba que se llama Coquechaca, que recién desde el 2023 tienen agua potable en cada casa. Antes compartían un medidor de agua o una pila o usaban las vertientes, ¿no? Bueno, sigamos. Esto lo voy a pasar más. Yo para la investigación ya he realizado 3 entrevistas. Una a doña Gladys, que relata sus experiencias con el agua y cómo las prácticas de autocuidado se han convertido en parte integral de su vida. Doña Gladys atiende una tienda donde también vende verduras y tiene sus 3 hijos, ¿no? Que son niños, que ellos igual atienden. Entonces ella nos dice, el agua yo tal vez lo uso más que otras familias porque a cada rato nos tenemos que estar haciendo nuestras manos para vender las verduras o atender a los clientes. Doña Cristina, que es un personaje interesante. Doña Cristina pertenecía a la junta de vecinos de este barrio que les digo que es Coquechaca, y ella vive por acá hace unos más de 30 años. Comparte, ¿no?, como sus estrategias para ahorrar y reutilizar del agua, así como la importancia que tiene este recurso para su familia. Y ella, siendo dirigente, ha vivido varias etapas y la evolución que ha habido en cuanto a la escasez de agua, y ahora no la hay.
Y la tía, que es una de las más relevantes para esta investigación, explica cómo las creencias y tradiciones culturales influyen en el manejo de agua y cuidado de la salud de su hogar. ¿Por qué la tía es importante? La tía es una de las más conocidas del barrio y tiene una tienda bien chiquitita que no vende muchas cosas, pero ella siempre está fuera de la tienda, o sea, en la calle, sentada y tiene sus asientos. Pero ella es importante porque ella está justamente al lado de la pileta comunitaria. Entonces ella tiene una relación bien fuerte con la pileta, la utiliza diariamente. También conoce mucho sobre la pileta y cómo el papel fundamental que ha tenido en la crisis de escasez del agua. Pero también ella se relaciona con los vecinos a la hora de que los vecinos se relacionan con la pileta, ¿no? Bueno, entonces en las entrevistas se ha visto que las tres utilizan el agua para actividades domésticas, ya sea para cocinar, lavar, ducharse. La importancia del agua, principalmente ahora, por ejemplo, la tía utiliza el agua de la pileta para lavar y limpiar. Y la mayoría de las familias, o no, una gran cantidad de las familias hace eso, ¿no? Del agua de la pileta comunitaria. Ahora es para aseo y antes tenía otro papel. Y bueno, doña Cristina, como les digo, nos va a ir narrando esa evolución al acceso del agua, porque ella cuenta, ¿no? Que antes se dependía totalmente de las vertientes, pero ahora ya, luego dependían de un medidor de agua ahí en Coquechaca para unas 10 familias más o menos, y luego ya cada uno tiene agua, ¿no? Acá pueden observar, ella es la tía, de ahí está lavando sus bolsitas, sus polleras, justamente con el agua de la pileta que está al lado, que lo voy a mostrar en otra imagen. Y ahí siempre está sentadita y observando, ¿no? Entonces, los hallazgos claves de la entrevista. Resiliencia hídrica comunitaria. Los participantes han desarrollado una gran resiliencia para afrontar los desafíos relacionados al acceso y el uso de agua. Existen redes de apoyo. ¿Y por qué? La comunidad ha creado redes de apoyo mutuo para compartir recursos y estrategias de autocuidado. Bueno, estos dos, por ejemplo, en la crisis del 2017, dice que igual entre varias mujeres quedaban a cierta hora para ayudarse a llevar los 100 litros de agua a la casa de cada una, ¿no? Siempre se han apoyado en eso. Pero también ahora se quedan a cierta hora para ver y lavar su ropa. Siempre hay ese apoyo. Y bueno, ellos igual vigilaban que cada familia se lleve 100 litros de agua, ¿no? Y el conocimiento local. Las entrevistas poseen un profundo conocimiento sobre el manejo y conservación del agua, basado en sus experiencias y tradiciones. Y más adelante igual vamos a ver cómo ellos trataban el agua de la pileta o la purificaban cuando no tenían agua en sus casas, ¿no? Bajo sus conocimientos. Esta es la pileta que pueden observar. Y bueno, ahorita no está con mucha afluencia. Pero también allá arriba hay como un estanque donde tiene un candadito que igual más adelante lo voy a mostrar. Y de ahí también el candado, la llave, varios vecinos lo tienen y les puedes pedir, ¿no? Pero igual de acá de la pileta va saliendo agua constantemente, que es desde arriba de la montaña de una vertiente, ¿no? Y bueno, doña Gladys confía en la calidad del agua de la represa. No es Incachaca, pero ahí está mal. Pero sigue hirviéndola antes de consumirla para asegurar su potabilidad. Pero no así, no tenía esa confianza con el agua de la pileta. Ella le echaba incluso cloro, si no me equivoco. La tía describe que el agua de la pileta comunitaria, que antes la purificaban con cal, esto en el 2017, la persona encargada de repartir el agua o de controlar también le era encargada de ponerle cal. Ahora utiliza principalmente para lavar y limpiar, sin medidas de purificación adicional, pero la tía igual consume el agua de la pileta sin purificarla porque dice que el agua de la vertiente es muy rica y a ella le genera bienestar, ¿no? Y no solo ellos, hay niños jugando alrededor que a veces igual van a la pileta y están tomando el agüita de ahí porque es rica. Y bueno, existe, ¿no? La evolución al acceso, que ya lo he mencionado. Este, por ejemplo, es el estanque.
este es el estanque de ese tamaño y ahí esto se abre con la llave y de ahí igual sacas ya más cantidad de agua. Entonces, se ve que hay una organización comunitaria. Durante la crisis del 2017, los residentes se organizaban para utilizar la pileta comunitaria con una distribución de agua de 100 litros por hogar al día o a los días, 2 días. Sin embargo, igual pasaba, ¿no? A veces, de vez en cuando, las cisternas para repartirles igual 100 litros por hogar, pero las cisternas no subían con mucha frecuencia porque como están pendientes o subían hasta cierta parte porque es bien complicado subir. Y también en el 2017 la alcaldía les ha dado dos tanques de agua para la junta de vecinos. Hay una respuesta adaptativa, la escasez a los residentes a ajustar sus prácticas y gestionar el agua disponible de manera efectiva, demostrando un alto grado de organización social. Y bueno, la resiliencia comunitaria, ¿no? Que sería más o menos la capacidad de adaptarse a la crisis del agua del 2017 sin recurrir a protestas significativas. Demuestra la resiliencia y capacidad de la comunidad a mejorar los recursos limitados. Yo les preguntaba si en la junta de vecinos, cuando tenían sus juntas en el 2017, no se han planteado protestar. Y ellos me decían, no, ni se nos ha pasado por la cabeza porque todos sabíamos que no hay agua, que no iba a haber agua, que varias zonas no tienen y no se podía hacer nada. Pero además sabíamos que teníamos el agua de la pileta y de eso vivíamos y eso nos solucionaba muchos problemas. También les he preguntado si no les daba miedo que la crisis del agua del 2017 se repita o vuelva a pasar algo parecido. Y ellos decían, sí, sabemos que puede volver a pasar, pero tenemos hartas vertientes en la zona y el agua nunca nos va a faltar, ¿no? Y bueno, siguiendo, la reutilización del agua. Gladys y Tía practican la reutilización del agua como el uso del agua para lavar ropa, del agua que lavan ropa lo usan para limpiar el baño, echar a la taza, pero también, incluso la tía dice que la última agua de enjuague de la ropa lo usa también para sus plantas. Entonces eso refleja, ¿no? Un sentido de responsabilidad y eficiencia. Y eso dice que es una práctica que lo hacen desde más antes del 2017, desde hace años, porque ellos no siempre tenían agua en sus casas. Hay una gestión cuidadosa. La tía menciona que la pileta comunitaria sigue siendo un recurso importante para limpiar y lavar, aunque no se llevan agua a las casas y a las personas a veces. Dice que se llevan cuando les cortan el agua o cuando no han pagado la factura, ¿no? Se llevan de la pileta. Lo que refleja la adaptación a las limitaciones del recurso. Igual el agua, hay muchas mujeres que van a lavar sus ropas ahí o incluso sus coches. Hay personas que lavan coches. O sea, la pileta sigue siendo muy utilizada para el aseo más que todo. Las prácticas de conservación de autotensión se alinean con las teorías de Menéndez, donde los individuos toman medidas autónomas para proteger su salud, ¿no? Como eso de echarle cal, hacer hervir el agua. La capacidad de la comunidad para gestionar el agua durante la crisis y su adaptación de las condiciones cambiantes es un ejemplo de cómo las dinámicas culturales y sociales influyen en las prácticas de autocuidado. Y bueno, entonces podemos ver que cuando ha habido la dificultad al acceso al agua, se nota, ¿no? Una gran dependencia a las vertientes. Y doña Cristina te comenta eso, que antes incluso como es una subida bien pendiente la que les digo, dependiendo de cada persona dónde vivía y de qué altura sacaba el agua, porque había como una especie de río, ellos tenían que andar con los baldes o con sus turriles de agua caminando y subiendo esa pendiente, ¿no? Que era bien moroso, digamos, bien cansador. Pero con el tiempo han mejorado las condiciones, ¿no? Pero eso es gracias a la lucha y a los movimientos de las juntas de vecinos, de las personas. Y han moldeado, ¿no? Ahora esto las prácticas actuales, pero siempre hay que reconocer que ha sido por el movimiento de las personas, incluso hasta la construcción de la pileta, entre unas 5 familias se han propuesto
en hacer esa pileta, porque antes solo era una vertiente. Y bueno, igual para que aprueben la planimetría del barrio, han tenido que moverse full, ¿no? Las juntas de vecinos para poder obtener servicios básicos. Incluso ahora están asfaltando lo que no estaba asfaltado, que es la parte de arriba, ya no la subida, para que puedan llegar más movilidades, ¿no? O incluso se están planteando que pueda llegar una línea de minibuses porque solo llegan trufis. Hay una adaptación comunitaria. La experiencia de doña Cristina proporciona una valiosa perspectiva histórica sobre cómo la comunidad se ha adaptado a los cambios de acceso de agua. Al principio dependían de vertientes. Igual aquí en la zona compartían medidores de agua y habían personas encargadas para ver cuánto está moviéndose el medidor, o sea, cuánta agua te estás llevando, y para cobrar a las personas. Y si no te pagaban, la persona encargada tenía que pagar igual de su propia plata, ¿no? Y bueno, ahora ya se tiene ese servicio básico. Y bueno, entonces la pileta comunitaria podría ser un símbolo de resiliencia. La pileta comunitaria es la principal fuente de agua para los residentes de la urbanización, especialmente durante la crisis de este suministro, ¿no? Pero también es un espacio de interacción. Aquí, por ejemplo, las mujeres que lavan ahí sus cosas, siempre se detienen a charlar, a hablar con doña Cristina, a veces ella hace que se les invita, o los niños igual están jugando, ¿no? Ahí con el agua en la pileta. Incluso los trufis que suben en la zona lavan sus autos con el agua de la pileta, pero muchas veces también le compran algunas cervecitas a no a doña Cristina, a la tía, o sea, con ella se relacionan harto, y están ahí compartiendo, a veces sacan su parlante. Entonces la pileta es un espacio de interacción. Y también doña Cristina juega mucho, ¿no? En ese espacio la tía juega mucho en ese espacio de interacción, porque como su tienda está al lado, ella siempre está afuera, hablando con la gente, ¿no? Es bien accesible. Entonces, más allá de ser de un punto de acceso al agua, la pileta se convierte en un espacio de encuentro y socialización entre los vecinos. Prácticas de autocuidado. Las madres utilizan el agua de la pileta para actividades domésticas y de higiene, aplicando estrategias de conservación y tratamiento. Si van a consumir el agua de la pileta, doña Gladys, como les decía, le pone gotitas de cloro. O antes le echaban cal, pero ahora ya es, ¿no? Meramente para aseo. Aquí se puede observar mejor. De ahí sale el agua, solo que ese rato no estaba con mucha afluencia. Y ahí, por ejemplo, igual se puede observar, están las polleras de la tía, que las había lavado. Y ahí están igual muchas verduras que igual no, la tía nos dice, ahí mismo igual las voy lavando así. Las bolsas, los yutes igual lo lava ahí. La pileta comunitaria es un punto central en la dinámica comunitaria y en las prácticas de autocuidado relacionadas con el agua. La pileta es un espacio donde se comparten experiencias y fortalecen lazos comunitarios. El almacenamiento y tratamiento del agua de la pileta es una práctica como para asegurar su calidad y seguridad, si es para consumirla, y si no, también siempre están al pendientes, ¿no? De que nadie destroce la pileta, no le hagan daño, le han puesto ese candado al estanque porque están cuidando, ¿no? Porque saben que es bien importante para la zona. El almacenamiento y tratamiento de agua en la pileta es una práctica común para asegurar su calidad y seguridad. La pileta se convierte en un símbolo de resiliencia hídrica y cooperación de las comunidades frente a la escasez del agua. Y bueno, para finalizar, podemos notar en las conclusiones preliminares que las madres de familia en la urbanización desarrollan prácticas de autocuidado relacionadas con el agua, como el tratamiento del agua mediante hervido y la reutilización del recurso, o también cuando en tiempos de escasez le ponían cal, ¿no? Que impactan positivamente su salud y bienestar. Métodos alternativos de higiene y limpieza cuando hay escasez de agua. Se ve o se puede observar esa resiliencia hídrica comunitaria, ya que la comunidad ha demostrado una notable capacidad de adaptación
y resiliencia frente a la escasez del agua, organizándose colectivamente, aplicando soluciones creativas para garantizar el acceso al recurso, donde la pileta se vuelve de vital importancia y se ven, ¿no?, prácticas de almacenamiento del agua debido a la escasez o que en mucho tiempo ha habido escasez de agua en la zona. Y en recomendaciones, además de profundizar esta misma investigación, también veo necesario profundizar y fomentar investigaciones que involucren los aspectos abordados en la ponencia, pero sobre todo que amplíen a diversos grupos etarios y comunidades urbanas. Y bueno, ¿no?, si tienen alguna pregunta o duda, me pueden escribir al correo que aparece al último, en la última línea, michulamer@gmail.com. Y por ejemplo, allá se observan, ¿no?, hasta arriba es la vertiente. Y allá arriba, hasta lo más alto, sigue habiendo zonas. Y ya ni siquiera los trufis pueden subir ahí. Y de esa vertiente va bajando y varios zonas o sectores utilizan, ¿no?, las aguas de las vertientes. Y bueno, yo agradezco a mis vecinos de la urbanización por su participación y colaboración en esta investigación. Y también un fuerte agradecimiento a la apertura de la RAE, su programa Jóvenes Investigadores, el cual fue fundamental para llevar a cabo esta investigación gracias al asesoramiento de Pedro Aliaga. Y con eso sería todo. Igual pueden hacer las preguntas al Facebook Live y yo les voy a estar atenta y les voy a responder. Gracias. Anthony nos va a presentar su ponencia titulada La disolución del AINI hídrico, vulnerabilidad de los lecheros ante la entrada de CEMAPA en la Maica. Por favor, Anthony, tenemos 20 minutos. Perfecto. Antes que nada, gracias por estos espacios a la RAE y al MUSEF. Y sí, quisiera empezar con una introducción. La zona periurbana de La Maica, emplazada en el distrito 9 del municipio de Cochabamba, Bolivia, constituye un constructo espacial arquetípico que ilustra las complejas dinámicas de metamorfosis territorial y socioambiental inherentes a los espacios agrícolas tradicionales sometidos a procesos de expansión urbana e institucionalización de infraestructuras de servicios básicos. La presente investigación aborda un análisis crítico del impacto derivado de la implementación de CEMAPA, articulando como marco interpretativo que profundiza en 3 dimensiones analíticas fundamentales, que son, primero, la reconfiguración estructural del sistema de irrigación, conceptualizado desde la perspectiva de lo que posteriormente conceptualizaremos como AINI hídrico, las transformaciones sustanciales en la morfología de la organización social comunitaria en base al agua, y los procesos emergentes de la especulación inmobiliaria como manifestaciones de una reorganización territorial en curso. La Maica, tradicionalmente caracterizada por su vocación agrícola y lechera, con una producción anual de aproximadamente 3.2 millones de litros de leche, que representa el 12% de la producción departamental, enfrenta actualmente una crisis multidimensional. Esta crisis se manifiesta en la tensión entre los sistemas tradicionales de la gestión del agua, basados en principios de reciprocidad y un trabajo colectivo, el AINI, y la creciente mercantilización de los recursos hídricos a través de CEMAPA. La intervención de CEMAPA en el territorio periurbano emerge como un constructo paradigmático de reconfiguración socioespacial, trascendiendo una mera provisión de infraestructura hidráulica. Los hallazgos empíricos documentan una valorización diferencial del suelo con incrementos entre el 38 y 52% en espacios con acceso a servicios básicos, configurando una profunda recategorización del capital inmobiliario. Como contexto de la Maica y cómo se manifiestan los sistemas de riego que tienen para principalmente lo que ya estaba mencionando antes, que son la producción agrícola, pero más que nada la producción lechera. La Maica está ubicada en el distrito 9 de Cochabamba. Desde finales de 1990 experimentó una transformación territorial significativa debido a la expansión de la mancha urbana. La Maica presenta características geomorfológicas propias del Valle Central Cochabambino, con una altitud promedia de 2.571 metros sobre el nivel del mar, una topografía predominante plana, con pendientes que varían entre el 0 y el 5%,
y un clima que se caracteriza por ser semiárido templado, con una precipitación media anual de 488 milímetros, y temperaturas que oscilan entre los 10 y 28 grados centígrados. La extensión territorial total abarca limitando hacia el norte con la avenida Petrolera, al sur con el río Rocha y al este con la zona de Valle Hermoso y al oeste con el municipio de Quillacollo. Entonces aquí ya podemos ver lo extenso que es la Maica y más adelante vamos a ver cómo se dividen en sindicatos. Los suelos que presentan son una composición heterogénea que con predominancia con texturas franco-arcillosas y francolimosas, con una capacidad de retención de agua moderada y niveles de materia orgánica que varían entre 1.5% y 3.2%. El territorio de la Maica se organiza a través de subcentrales territoriales. Está Maica Norte, Maica Chica, Maica Central, Maica Sud, Caspichaca, Maica Arriba y Kenamari. Cada subcentral tiene sus propias dinámicas productivas, pero comparten desafíos comunes en materia de servicios básicos. Nada de la Maica está saneado. La Maica Central, con una población aproximada de 1.420 habitantes, representa un ejemplo de cómo las comunidades históricamente han carecido de acceso adecuado a servicios esenciales como agua potable. Recientemente, ante este panorama, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, SEMAPA, liderado por el alcalde Manfred Reyes Villa, ha iniciado un proyecto de infraestructura que beneficiará en el proyecto a más de 10.000 habitantes del Distrito 9. La inversión estimada es de 8.3 millones de bolivianos, contemplando una instalación de más de 9.000 metros de líneas de tuberías para dotar agua potable a los 13 sindicatos que conforman la zona de Maica. Este proyecto idealmente se ejecutará en 2 fases. La primera correspondiente al ramal norte, Maica Norte, que comenzó en el mes de septiembre y se prevé concluir a fin de año. La segunda fase que se planea en el ramal sur, donde está la planta de tratamiento Alba Rancho y que igual a posterior va a ser la nueva terminal, iniciará una vez finalizado esta etapa inicial. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la productividad de la Maica y cómo tienen una inclinación hacia la producción lechera. La actividad lechera en la zona representa un sector de vital importancia económica y social, formando parte de la cadena productiva que posiciona a Cochabamba como uno de los principales productores de leche a nivel nacional, junto con Santa Cruz, alcanzando entre ambos departamentos más del 80% de la producción nacional. Sin embargo, esta actividad enfrenta actualmente una crisis que tiene 2 efectos contradictorios: un cambio en la dinámica social y un desequilibrio en la capacidad económico-productiva de los comunarios. La problemática se agudiza por factores ambientales críticos, principalmente la contaminación por flujos de aguas servidas provenientes de la planta de tratamiento del Barrancho y el crecimiento de los periodos de sequía reportados en los últimos años. Esta situación ha generado un impacto significativo en la producción forrajera, evidenciando en el alto costo de los alimentos para el ganado, que fluctúa entre 15 bolivianos en época de lluvia hasta 35 y 40 bolivianos por era en invierno, obligando a realizar importaciones tanto intra como extrarregionales con costos que pueden alcanzar los 4.500 bolivianos por camión. La infraestructura de riego que tiene la Maica opera con una capacidad total de 850 litros por segundo, distribuidos a través de una red de canales que cubren el 78% de las áreas productivas. El sistema principal, que incluye el canal Valverde, tiene una extensión del 12.4 kilómetros que beneficia a 423 familias productoras, según el Ministerio de Medio Ambiente. Pero igual cabe recalcar que el canal Valverde ahora está en una zona que se denomina Parque Industrial Maica, en donde hay varias empresas que igual contaminan este canal de riego. La eficiencia general del sistema alcanza apenas el 45%, debido principalmente a pérdidas por infiltración y evaporación. Los turnos de riego se organizan en ciclos semanales o mensuales con un promedio de 4 horas de riego por hectárea, aunque este tiempo puede variar según la época del año y la disponibilidad del agua. La actividad lechera en la Maica involucra a más de 800 productores activos con un promedio de 5.8 cabezas de ganado
por familia y una producción media de 8.2 litros por vaca. Según la Asociación de Productores de Leche de Cochabamba, la producción total anual alcanza aproximadamente a 3.2 millones de litros de leche. Y como ya decía anteriormente, representando el 12% de la producción departamental. El valor bruto de la producción se estima en un 9.6% de bolivianos anuales, con costos de producción que oscilan entre los 2.8 y 3.5 bolivianos por litro. Principalmente la zona de la Maica ha sufrido problemas por la gobernanza que tienen hacia los canales de riego y cómo pueden gestionar estos canales, y principalmente de dónde llega el agua. Entonces, en el sistema de gobernanza hídrica que tiene la Maica se configura mediante una estructura institucional jerarquizada, encabezada por un comité central de regantes, un órgano que incorpora la representación plural de las subcentrales territoriales, estableciendo así un mecanismo de participación multinivel. Este comité implementa un paradigma de gestión híbrido que articula sinergéticamente los conocimientos y prácticas con los marcos normativos contemporáneos de la administración del recurso hídrico. Entonces, la arquitectura institucional del sistema se fundamenta por procesos deliberativos formalizados que complementan la celebración de asambleas con una periodicidad más o menos mensual, donde los representantes, que son los delegados de cada subcentral territorial, ejercen facultades deliberativas y deciden sobre los mecanismos mediante su voz y voto. Este modelo organizacional refleja una aproximación policéntrica a la gestión del agua, que reconoce la complejidad inherente de los sistemas socioecológicos y la necesidad de incorporar múltiples centros de tomas de decisión. El marco operativo integra elementos de gobernanza adaptativa pertinente a la coexistencia de sistemas normativos plurales que responden tanto a las dinámicas socioculturales locales, en este caso la producción agraria y lechera, como a los requerimientos de la gestión hídrica moderna, en la implementación del proyecto ya sea Misikuni o CEMAPA. Esta hibridación institucional facilita la mediación entre diferentes racionalidades y saberes en torno al manejo del agua, promoviendo la legitimidad y efectividad del sistema de gobernanza. Estos procesos se ven deliberados, como ya mencionaba, por cooperativas, asociaciones de agua, que mayormente se juntan por paradas, porque ahí no hay calles como tal. Entonces, en cada parada, los que quieren gozar del acceso al agua para sus terrenos tienen que organizarse en lo que se denomina mangueras. Y más adelante vamos a hablar cómo CEMAPA diluye estas denominadas mangueras. En cuanto a la infraestructura hídrica existente, muestra un deterioro significativo con una antigüedad promedio de 25 años en sus componentes principales. La planta de tratamiento Albarrancho opera actualmente al 145% de su capacidad diseñada, procesando 180 litros por segundo, frente a los 400 litros por segundo proyectados inicialmente. El sistema de bombeo incluye 28 estaciones, con una potencia instalada total de 450 caballos de fuerza, aunque solo el 65% se encuentra en condiciones óptimas de operación. Los proyectos de mejora en curso, según el Plan Metropolitano de Agua y Saneamiento, contemplan una inversión de 45 millones de bolivianos para la modernización de la infraestructura básica. Entonces, la problemática del acceso al agua se ha convertido en uno de los desafíos más críticos para la sostenibilidad del sector lechero en la Maica, agravando ya la compleja situación socioambiental que tiene y la gestión de recurso hídrico que enfrenta múltiples presiones que están reconfigurando las dinámicas productivas y sociales del territorio. Porque si bien hay este proyecto que es Misikuni, que debería brindar agua potable y para riego a toda Cochabamba, no llega a la Maica. El sistema de riego en la Maica se abastece de 3 fuentes principales de agua residual. La primera es agua residual tratada, proveniente de la planta de tratamiento del Albarrancho, que como ya dijimos está funcionando más de lo que debería. El agua residual sin tratamiento, que viene originada del río Rocha, de Tamborada y de La Angostura, canales de drenaje pluvial,
torrenteras y sistemas de alcantarillado que atraviesan estas zonas agrícolas. Y como último, agua mezclada, resultante de la combinación de aguas tratadas y sin tratar que se producen con aguas abajo de la planta de tratamiento del barrancho. Entonces vemos que el acceso al agua para el sector de la Maica no es tan fácil como se podría tener. Hay un proyecto Misikuni. Vamos a hablar un poquito ahorita del proyecto Misikuni, que en principio constituía una reconfiguración territorial y sociopolítica de Cochabamba, trascendiendo una función infraestructural hidráulica, el que pasaba por el Parque Nacional Tunari, donde este último operaba como un dispositivo de gobernabilidad para viabilizar el proyecto Misikuni, destinado al abastecimiento hídrico del conglomerado metropolitano de Cochabamba. Entonces, esta interrelación estructural que revelaba las dinámicas de la gobernanza ambiental y en este caso hídrica, en los contextos donde se está creciendo aceleradamente la mancha urbana, el proyecto se constituía como un instrumento para reconfigurar las relaciones socioecológicas y las estructuras de poder local. Lamentablemente, una de las consecuencias que ha tenido este proyecto, que todavía no está al 100% su funcionamiento, ha sido la especulación inmobiliaria con el terreno. Y es lamentable porque uno de los impactos que buscaba este proyecto era la representación indígena en el proceso de la gestión del agua. Y el proceso de especulación inmobiliaria principalmente se ha visto en Vinto, Quillacollo y Sacaba, como la frase donde hay agua, hay dinero. Y esta paradoja ha llevado a que el proyecto se manifieste en una tensión entre un reconocimiento constitucional de los derechos indígenas y su implementación práctica. La agenda del agua del gobierno de Cochabamba ejemplifica esta contradicción, donde los conflictos por el agua se deben principalmente a la vigencia de estos usos y costumbres, surgiendo una necesidad de superar estos sistemas tradicionales en favor de un enfoque centralizado. Entonces ahora vamos a intentar conceptualizar lo que definimos por AINI hídrico. El AINI, como bien saben, es el principio fundamental de la cosmovisión andina que representa un sistema de intercambio recíproco que constituye una compleja red de relaciones sociales, ambientales y culturales que han sostenido las comunidades andinas durante milenios. En el contexto específico de la gestión hídrica, el AINI se manifiesta como un sistema integral que entreteje las dimensiones sociales, ambientales y culturales en una estructura coherente y sostenible como sistema de gestión del agua. El AINI integra tres dimensiones fundamentales, que es la social, ambiental y cultural, estableciendo un marco de derechos y obligaciones colectivas para el aprovechamiento sostenible del recurso. En la estructura organizacional de gestión hídrica se basa en jerarquías bien definidas que incluyen niveles ejecutivos. Esos, en el caso de la Maica, serían los comités, cooperativas y asociaciones de aguas. También incluye un nivel operativo, que serían los miembros de estas cooperativas y asociaciones, y un nivel de control, que serían los dirigentes de estas asociaciones, que tendrían como una representación plural ante las instituciones superiores o, en este caso, también ante el gobierno. Lo que permite una administración efectiva y participativa del recurso. Este sistema tradicional demostró su capacidad para resolver conflictos a través de mecanismos preventivos, conciliatorios y sancionatorios. Como señala Sterman, la ética andina tiene como fundamento axiológico el orden cósmico y la relacionalidad universal de todo lo que existe, donde el ser humano cumple una función específica como cuidante del orden pachasófico. Esta concepción contrasta significativamente con la ética ecológica occidental, que mantiene un enfoque predominantemente antropocéntrico. Entonces, aquí ya podemos ver cómo en la Maica las prácticas de reciprocidad y la gestión del agua se estructuran en múltiples niveles de interacción social y ambiental. A nivel operativo, incluyen sistemas de turnos de riego, en la mita, en las mangueras que estaba mencionando anteriormente, trabajos comunales de mantenimiento, las faenas,
y sistemas de vigilancia colectiva, donde se ha documentado extensamente cómo estos sistemas de reciprocidad garantizan una distribución equitativa del agua y también fortalecen los lazos sociales y la identidad cultural comunitaria en donde se desarrollan estos niveles de relacionamiento social. Y este año, en septiembre, ha venido la implementación de CEMAPA para gestionar gestionar el saneamiento de agua. El problema de esto es que ya se ha demostrado en Tiquipaya que al hacer estos saneamientos de agua surge una especulación inmobiliaria que lamentablemente mueve a las familias productoras y tiene unas implicaciones a largo plazo para las transformaciones institucionales que revelan la crítica vulnerabilidad que tiene el sector lechero en la Maica y sobre todo en Cochabamba, como se ha visto en las últimas semanas. La ausencia de una gobernanza efectiva ha dejado a los productores a la merced de factores externos, generando una paradoja económica donde mientras el precio de la leche al consumidor final experimenta incrementos significativos, los productores continúan recibiendo la misma compensación por su producto, aproximadamente 3.5 bolivianos por litro. Esta disparidad económica, sumada a los crecientes costos de producción, la presión inmobiliaria y la transformación institucional del territorio, configura un escenario de alta precariedad para las familias productoras, poniendo en riesgo no solo su sostenibilidad económica, sino también la preservación de sus prácticas tradicionales y su permanencia misma en el territorio. La situación actual demanda urgentemente la implementación de políticas integrales que protejan tanto al sector lechero y garanticen una distribución más equitativa de los beneficios de la cadena de valor láctea y también el acceso al agua. Gracias. Bueno, agradecemos a Anthony por su intervención y pasamos a una ronda de consultas y comentarios por parte del público, por favor. Bueno, perdón. Buenas tardes y muchas gracias por tu presentación. Yo también he trabajado un poco en la Maica, en la etapa de mi tesis de pregrado, y realmente es un ecosistema cultural y de todo que vale la pena investigar y, como tú dices, ya ir proponiendo algunas alternativas. Y tenía ahí dos preguntas. Hablaste de esta organización que ellos tienen como vigilancia también de parte del AINI hídrico. No sé si has llegado a conocer si ellos también pueden realizar esta suerte de vigilancia en cuanto a la contaminación también, ¿no? Que hay. Claro, ellos tienen esa fuente de agua, pero por ejemplo, que puedan ellos vigilar, no sé, de alguna forma, si has visto, si hacen esta vigilancia de contaminación para también realizar esta demanda que puede ser, ¿no? Al municipio, si es que han tenido algo de eso en esto que has podido encontrar en la Maica. Y también, pues, cómo tú has analizado ahora cómo va a seguir esta nueva ruta del AINI hídrico, ¿no? Porque sí va a entrar CEMAPA, seguramente va a concluir sus estructuras y demás, pero cómo tal vez predices a qué nuevo AINI hídrico va a cambiar también en la Maica, ¿no? Y eso, gracias. Gracias por las preguntas. Sí, para responder la primera, yo estaba trabajando más que nada en las mangueras de riego que son de mis abuelos, que es la manguera negra en Maica Central, Parada 5. Y sí, cuando hay esta división del riego, cada uno procura que su canal de riego para empezar esté limpio, porque si no estaría limpio no podría pasar al siguiente vecino, ¿no? Pero lo que tal vez mencionas igual de contaminación es que recibe aguas residuales del río Rocha. Entonces ya se ha comprobado que esos tienen metales pesados y claramente no es porque en el sector quieran regar con esa agua. Ellos exigen igual, bueno, la mayoría exige que haya el proyecto Misicuni para que puedan regar con el agua y que pueda ser accesible. Ahora, el que entre ese mapa eleva los costos y ya se ve la tendencia a urbanizar estos terrenos que son ley INRA, a pesar de que son periurbanos, son ley INRA. Pero en la zona que estaba mencionando, que es el canal,
es límite con Colcapirua. Hay un lugar que se haya denominado Parque Industrial Maica. Debido a la expansión de la mancha urbana de Coña en específico, varias partes de este sector ya están dejando de ser ley INRA, entonces están pasando a cambiar de uso de suelo. Entonces está habiendo una tendencia a urbanizar y por eso la tendencia más dramática es que deje de ser una zona productiva o se segregue la zona productiva como ha pasado en otras zonas en Cochabamba. ¿Alguna otra consulta o comentario? Bueno, por favor. Bien, yo tengo una pregunta. En sí, nuestro rol de cientistas sociales es el de la planificación de todos estos, o sea, de todos estos, de la convivencia en estos espacios. En este caso, quedan claramente dos vías, una línea de la urbanización y otra línea de la convivencia con un hato ganadero que es significativo acá en esta región, por lo menos. Entonces, si bien planteas la idea de que privatizar el sistema de aguas elevaría bastante el costo del precio de la leche, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también garantizaría que la leche sería un tanto más apta como consumos. Como se ha mencionado, no hay estudios hechos de que si contiene o no metales pesados y tampoco hay estudios de que si existen otro tipo de situaciones que variarían la calidad de la leche, que en este caso ya va a privadas, no va directamente a Nestlé, a Gloria, ya que PIL no es algo nacional, por así decirlo. Entonces la pregunta es, ¿qué plantearías tú a partir de tu investigación para resolver esta situación entre una urbanidad creciente y un hato lechero que de ninguna manera se puede mover hacia otro sitio? Gracias por la pregunta. Sí, principalmente el problema es que hay un proyecto que es Misicuni, que es para brindar de agua potable a todo Cochabamba. Entonces, cuando se recurre a Río Rocha es en última instancia, digamos. Y esto es para el riego de cultivos. Sí hay estudios y de hecho en cada módulo lechero para que, como tú mencionabas, PIL Andina, que es subsidiaria de Nestlé, digamos, acepte esa leche, tiene que ser, obviamente tiene que tener unos requerimientos mínimos, que es primero se ven en el módulo lechero, luego van a los camiones y luego otra vez tiene otro proceso en la fábrica. Entonces no es que afecte la leche, sino es que afecte la estabilidad económica de las familias productoras, porque al establecer esta tendencia de urbanización, genera una especulación inmobiliaria y como ya mencionaba, hay varios sectores, Maica es muy grande y hay varias cosas que van a hacer que igual se siga especulando, la nueva terminal, Alba Rancho, que es una zona periurbana, no está ni a 10 minutos del centro. Entonces, sí es algo dramático, ¿no? Que puede afectar la sostenibilidad económica de los productores. Por favor, una última pregunta. Ok, gracias. Sí, buenas tardes. A ver, no sé si todavía está en línea el anterior expositor, Gerson, que habló sobre el lago Titicaca. Tengo una pregunta para él, ¿todavía puedo? No sé si... No, porque era pregrabado. Qué lástima. Pero bueno, igual tengo una pregunta para el actual expositor. O sea, mi nombre es Rocío Bustamante, no sé si algunos me conocen acá. Somos investigadores de la Facultad de Agronomía, donde hay un centro que trabaja justamente con temas de agua, el Centro Andino para el Uso y la Gestión del Agua. Y hemos trabajado en esta zona. Y uno de los temas que siempre reclamamos, ¿no?, es el hecho de que en toda la estructuración de la gestión del agua nunca se piensa en los animales. O sea, piensas agua para consumo humano, agua para riego, agricultura, industria, turismo, qué sé, todos los sectores, ¿no?
pero ¿de dónde beben los animales? Un dato que tú no has dado es cuánto toma una vaca por día de agua. ¿Sabes cuánto toma? Mm, ¿Alguien sabe acá en sala? Como 50 litros más o menos, ¿no ve? Una vaca lechera puede tomar un poco más de agua por día. Es casi que el consumo de un ser humano, el consumo mínimo de un ser humano. O sea, es como tener un hijo o una persona en tu casa, tener una vaca. Y nadie piensa en este sector, ¿no? De hecho, cuando trabajábamos en esta zona, los sistemas que habían de agua para consumo humano prohibían dar de beber agua que estaba destinada al consumo humano a los animales. Y los que lo hacían se enfrentaban un poco al riesgo de que los sancionen, ¿ya? Y en el riego tampoco, o sea, como tú has dicho, tienes agua contaminada, etcétera, ¿no? Que están ahí. Entonces no le vas a dar eso a tu vaca. ¿Sí? El agua que le das es normalmente agua para consumo humano, pero para mí ese es el gran problema. No es tanto el costo, ¿no? Que ha calculado CEMAPA, etcétera, que podemos discutir mucho sobre eso, ¿no? Porque tiene una lógica ese costo, no ha sido arbitrario tampoco, ¿sí? Pero no considera estas zonas de Cochabamba que no son totalmente urbanas, que están en ese periurbano, y en este caso en particular es agrario, como tú has dicho, totalmente agrario, rige la ley INRA en esta zona, y no han pensado para nada en esas actividades que son agrarias, ¿no? Que tienes no solo vacas, tienes gallinas, tienes chanchitos, tienes ovejas. ¿Dónde toman? ¿Con qué agua les alimentas a estos animales, o les das a estos animales? Y eso para mí es el problema, ¿sí? Eso. Bueno, yo voy a hablar desde Maica Central. Sí hay gestiones de, como estaba mencionando, el AINI hídrico. He estado hablando hoy en específico sobre los canales de riego. Sí hay AINIs que son de pozos. Esos pozos son para el consumo de los animales. Como usted mencionaba, los del canales de riego son para la vegetación y lamentablemente tiene que ser con los del río Rocha, que eso igual es otro tema aparte. Y para el consumo de los animales son de estos pozos. Y para el consumo humano, como tú decías, son de cisternas. Entonces, en Maica Central se toma eso en cuenta. Y creo que esa sería mi respuesta. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Anthony por su participación.